Mi nuera se burló de mi vestido delante de todos los invitados, pero cuando apagué la música de la fiesta y empecé a hablar por el micrófono, lo que revelé cambió para siempre la vida de mi familia. Me llamo Carmen Delgado, tengo 58 años y durante 32 años creí que había criado al hijo más maravilloso del mundo. Hasta esa noche de sábado, cuando finalmente entendí qué clase de monstruo había estado viviendo bajo mi techo todos estos años. La fiesta de cumpleaños número 25 de mi nuera Alejandra debería haber sido una celebración familiar perfecta. Había gastado 3 meses de mi pensión como maestra jubilada para organizarle la sorpresa más hermosa que pudiera imaginar. Renté el salón más elegante de Guadalajara, contraté a los mejores músicos de mariachi, mandé a hacer un pastel de 3 pisos y decoré todo con flores frescas que yo misma escogí en el mercado de San Juan de Dios. Quería que mi nuera se sintiera como una reina, porque para mí, Alejandra era la hija que nunca tuve. Durante los primeros 5 años de matrimonio con mi hijo Mauricio, Alejandra había sido la nuera perfecta. Me ayudaba en la cocina los domingos, me acompañaba al médico cuando mi diabetes se complicaba, y siempre me hablaba con cariño diciéndome suegrita linda y abrazándome como si fuera su propia madre. Cuando nació mi nieta Sofía hace 3 años, pensé que mi familia estaba completa y bendecida por Dios. Alejandra trabajaba como enfermera en el hospital civil. Mauricio tenía su taller de carpintería, y yo cuidaba a la pequeña Sofía mientras ellos trabajaban. Éramos una familia unida, o al menos eso creía yo. Pero las cosas empezaron a cambiar hace aproximadamente 1 año, cuando Mauricio comenzó a ganar más dinero con unos contratos grandes de muebles para hoteles. De repente, Alejandra dejó de venir los domingos. Siempre tenía turnos extras en el hospital, y cuando venía a dejar a la niña, apenas me saludaba. Ya no me preguntaba por mi salud, ya no se quedaba a platicar conmigo, y empezó a vestirse de manera diferente, con ropa cara y joyas que yo sabía que no podía pagar con su sueldo de enfermera. Una tarde de marzo, mientras cuidaba a Sofía, la niña me dijo algo que me partió el corazón. Abuela Carmen, me preguntó con sus ojitos inocentes, ¿por qué mami siempre dice cosas feas de ti cuando papá no está? Le pregunté qué tipo de cosas, y la pequeña me respondió con la honestidad cruel de los niños de 3 años. Dice que eres una vieja metiche que no la deja vivir en paz, y que papá te defiende porque le das lástima. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero le sonreí a mi nieta y le dije que los adultos a veces decimos cosas que no sentimos cuando estamos cansados. Esa misma semana, decidí hacer algo especial para reconquistar el cariño de Alejandra. Sabía que su cumpleaños se acercaba y quería demostrarle que, a pesar de sus palabras, yo la quería como a una hija. Saqué todos mis ahorros de la cuenta del banco, 20,000 pesos que había estado guardando para emergencias médicas, y empecé a planear la fiesta sorpresa más hermosa que hubiera visto en Guadalajara. Le dije a Mauricio que quería celebrar a su esposa como se merecía, y él se emocionó tanto que hasta lloró de felicidad. «Mi hijo», me dijo abrazándome, «eres la mejor madre del mundo. Alejandra se va a poner felicísima cuando vea todo lo que has preparado para ella». Pasé semanas escogiendo cada detalle, desde el menú hasta la decoración, desde la música hasta las flores. Quería que todo fuera perfecto. Incluso mandé a hacer un vestido nuevo para la ocasión, un vestido azul marino con flores bordadas que había visto en una tienda del centro y que me había gustado mucho. No era la ropa más cara del mundo, pero era nuevo y me hacía sentir elegante para la fiesta de mi nuera. La noche de la fiesta llegó y todo estaba saliendo mejor de lo que había soñado. Los invitados estaban felices, la comida estaba deliciosa, los mariachis tocaban hermosamente, y Alejandra parecía estar disfrutando cada momento. Había invitado a toda la familia, a sus compañeras del hospital, a los amigos de Mauricio e incluso a algunos de mis antiguos alumnos que conocían a la familia. Más de 80 personas celebrando el cumpleaños de mi nuera en el salón más bonito de la ciudad. Durante las primeras 3 horas de la fiesta, todo marchaba como en un sueño. Alejandra había llegado genuinamente sorprendida, con lágrimas de emoción en los ojos cuando vio la decoración y a todos los invitados esperándola. «Suegrita», me había dicho, abrazándome, «no puedo creer que haya hecho todo esto por mí». Mauricio estaba radiante de felicidad, cargando a nuestra pequeña Sofía que llevaba un vestidito rosa que yo mismo le había cosido para la ocasión. Los mariachis tocaban las canciones favoritas de Alejandra, los invitados bailaban y reían,
y yo me sentía la mujer más orgullosa del mundo. Pero todo cambió cuando llegó la hora del brindis principal. Yo había preparado unas palabras hermosas para dedicarle a Alejandra delante de todos los invitados. Quería hablar de lo mucho que la quería, de lo agradecida que estaba por la felicidad que le había dado a mi hijo, y de lo bendecida que me sentía de tenerla como nuera. Me había puesto mi vestido azul marino nuevo, me había arreglado el cabello en la estética y hasta me había puesto un poquito de maquillaje para verme bonita en las fotos. Cuando me acerqué al micrófono para hacer el brindis, escuché a Alejandra hablando con sus amigas del hospital cerca de la mesa principal. Al principio no presté atención, pero luego sus palabras llegaron a mis oídos como puñaladas. Mire nada más el modelito que se puso la suegra, decía riéndose mientras señalaba mi vestido. Parece que se fue a comprar al tianguis de la zona rosa, seguramente gastó todos sus pesitos de jubilada para verse elegante, y nada más se ve como una criada vestida de fiesta. Sus amigas se rieron a carcajadas, y yo sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. Continuó hablando, ajena al hecho de que yo podía escuchar cada palabra venenosa que salía de su boca. Pero lo más chistoso, siguió diciendo, es que ella cree que esta fiesta es un regalo para mí. En realidad es perfecta para que toda Guadalajara vea que mi suegra ya está chocha y gasta su dinero en tonterías. Mauricio me dijo que sacó hasta sus ahorros para esto. ¿Qué manera más fácil de deshacerse del dinero de la vieja? Una de sus amigas le preguntó por qué no le había dicho a Mauricio que no quería la fiesta. Y la respuesta de Alejandra me dejó helada hasta los huesos. Porque es muy conveniente tener a la suegra gastando su propia lana para quedar yo como la nuera consentida. Además, después de esta ridiculez, Mauricio va a ver qué tan ridícula es su mamá y va a empezar a poner límites. Es la estrategia perfecta. La dejo que se humille solita y después recojo los beneficios. Me quedé parada ahí, con el micrófono en la mano, viendo cómo la mujer a la que había tratado como hija durante 8 años se burlaba de mi vestido, de mi edad, de mi dinero y de mi amor por ella delante de sus amigas. Pero lo que más me dolió no fue la crueldad de sus palabras, sino la frialdad calculadora con la que había planeado usar mi cariño en mi contra. Durante varios minutos me quedé paralizada, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas mientras procesaba la magnitud de su traición. Pero luego, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en una furia silenciosa y poderosa. Caminé hacia la consola de música y apagué los mariachis abruptamente. El silencio llenó el salón como una ola, y todos los invitados voltearon a verme confundidos. Alejandra también se dio vuelta, y cuando vio mi cara, su sonrisa de burla se desvaneció inmediatamente. Sabía que había sido descubierta, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Queridos familia y amigos, dije por el micrófono con una voz firme que no reconocí como mía. Antes de hacer el brindis que tenía preparado para mi querida nuera Alejandra, creo que hay algunas cosas que todos ustedes necesitan saber sobre esta familia. Cosas que yo misma acabo de descubrir en los últimos minutos y que van a cambiar para siempre la manera en que vemos a las personas que creíamos conocer. Y ahí, queridos amigos que me están escuchando, fue donde empezó la revelación que destruiría para siempre la máscara de mi nuera y mostraría a toda mi familia quién era realmente Alejandra. Lo que estaba a punto de decir no solo la humillaría delante de 80 personas, sino que expondría secretos que habían estado ocultos durante años. Secretos que yo había guardado por amor a mi hijo, pero que ahora estaba lista para revelar, porque había aprendido que el silencio de una mujer buena solo protege a los malvados. Si esta historia te está tocando el corazón, si te recuerda a alguien en tu propia familia, o si simplemente sientes que necesitas escuchar el final, quédate conmigo hasta el último minuto, porque lo que pasó después de que apagué esa música cambió no solo mi vida, sino la vida de cada persona que estaba en ese salón. Y tal vez, solo tal vez, cuando escuches mi historia completa, encuentres el valor que yo encontré esa noche para defenderte y valorarte como mereces. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido, porque creo que muchas de nosotras hemos estado en zapatos similares, callando por amor cuando deberíamos haber hablado por dignidad. Alejandra se había puesto pálida como un papel cuando se dio cuenta de que yo había escuchado cada palabra de su conversación cruel.
Intentó acercarse al micrófono con una sonrisa nerviosa, seguramente para interrumpirme o tratar de controlar la situación, pero yo alcé mi mano libre para detenerla. No, Alejandra, le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Ahora me toca a mí hablar. Durante 8 años me has conocido como la suegra silenciosa, la que aguanta todo por amor a su hijo. Pero esta noche van a conocer a Carmen Delgado, la mujer que crió sola a un hijo trabajando doble turno como maestra de primaria. La mujer que construyó esta familia con sus propias manos. Los invitados estaban completamente callados, sintiendo la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Mauricio se acercó preocupado, cargando todavía a nuestra pequeña Sofía, sin entender qué estaba pasando. Mamá me dijo en voz baja, ¿qué pasa? ¿Estás bien, hijo? Le respondí sin apartar la mirada de Alejandra. Estoy mejor que nunca. Por primera vez en años, estoy viendo las cosas con total claridad. Y lo que veo, no me gusta nada. Queridos invitados, continúe hablando por el micrófono. Hace exactamente 10 minutos. Mi querida nuera estaba explicándole a sus amigas cómo mi vestido me hace ver como una criada disfrazada de fiesta, cómo había gastado mis pesitos de jubilada en esta celebración ridícula, y cómo esta fiesta era la estrategia perfecta para que ustedes vieran qué tan chocha estoy y para que mi hijo empezara a ponerme límites. Pero hay algo que Alejandra no sabe, algo que he estado guardando por respeto a esta familia durante mucho tiempo. El murmullo de sorpresa llenó el salón como un río creciendo. Los familiares se miraban unos a otros confundidos. Las amigas de Alejandra bajaron la mirada avergonzadas, y mi nuera estaba temblando visiblemente. Mauricio parecía estar procesando mis palabras lentamente, como si fuera imposible que su esposa hubiera dicho algo así sobre su madre. Carmen, me dijo Alejandra con voz quebrada, por favor, no hagas esto, Ann, hay un malentendido. Tú estabas bromeando con tus amigas, ¿verdad? No hay malentendido, Alejandra, le respondí manteniendo mi voz firme y clara. Durante los últimos 2 años he estado viendo cambios en ti que me preocupaban, pero que decidí ignorar por amor a mi familia. He visto cómo has ido alejando a mi hijo de mí poco a poco, cómo has ido venenándolo contra su propia madre con mentiras y manipulaciones, que yo decidí no confrontar porque pensé que el amor podía más que el orgullo. Le conté a los 80 invitados cómo Alejandra había empezado a inventar que yo era demasiado entrometida en su matrimonio, cuando la única vez que había dado una opinión no solicitada fue cuando le sugerí que llevara a mi nieta al pediatra, porque tenía fiebre alta. Les conté cómo había comenzado a decirle a Mauricio que yo lo manipulaba emocionalmente cada vez que él quería visitarme o ayudarme con algo en la casa. Les expliqué cómo gradualmente había logrado que las visitas familiares de los domingos se redujeran de cada semana a una vez al mes, y luego a ocasiones especiales únicamente. Pero lo que más me duele, continué hablando mientras veía cómo Alejandra se desmoronaba delante de todos. No son las mentiras que has inventado sobre mí, sino el daño que le has estado haciendo a mi nieta. Porque sí, querida familia, mi pequeña Sofía de 3 años ya me ha contado las cosas horribles que su madre dice de su abuela cuando su papá no está presente. Una niña de 3 años no debería conocer palabras como vieja metiche o estorbo familiar. Pero mi nieta las conoce porque las escucha en su propia casa. Mauricio se veía devastado. Había puesto a Sofía en brazos de mi hermana Rosa y se acercó a Alejandra con una expresión que yo no le había visto nunca. Alejandra, le dijo con voz temblorosa, ¿es verdad lo que está diciendo mi mamá? ¿De verdad le dijiste esas cosas a la niña? Alejandra intentó negarlo, pero yo continué con mi revelación porque había decidido que ya no iba a proteger a nadie más que a mí misma y a mi familia real. Y ahora, queridos invitados, van a escuchar la parte de la historia que nunca pensé que tendría que contar en público. Hace 6 meses, cuando mi nieta estuvo internada en el hospital por una bronconeumonía. Alejandra me pidió que no fuera a visitarla porque los horarios de visita eran muy restringidos y ella prefería estar sola con la niña. Yo respeté su decisión como madre, aunque me partía el corazón no poder acompañar a mi nieta en un momento tan difícil. Pero lo que descubrí después me hizo entender el tipo de persona que realmente es mi nuera.
Le conté a toda la fiesta cómo me había enterado por una enfermera amiga mía que trabajaba en el mismo hospital que Alejandra, que durante esos 5 días que mi nieta estuvo internada, Alejandra había estado diciéndole al personal médico que yo era una suegra tóxica y manipuladora que intentaba controlar la crianza de la niña, que había logrado convencer a varios doctores de que yo era el tipo de abuela que interfería con las decisiones médicas de los padres, cuando la realidad es que yo jamás había cuestionado ni una sola decisión médica que ellos hubieran tomado. La enfermera María González, que está aquí presente esta noche, continuó diciendo por el micrófono mientras señalaba a una mujer de mediana edad entre los invitados. Fue quien me contó la verdad sobre lo que realmente pasó durante la hospitalización de mi nieta, María. ¿Podrías confirmarle a toda mi familia lo que me dijiste hace 3 meses sobre las conversaciones que escuchaste en el hospital? La enfermera se puso de pie lentamente, claramente incómoda, pero decidida a decir la verdad. Doña Carmen, dijo María con voz clara, ¿es cierto que durante esos días Alejandra estuvo hablando muy mal de usted con las otras enfermeras y con algunos doctores? Decía que usted era una suegra controladora que quería decidir qué medicamentos darle a la niña, que había intentado cambiar de doctor sin el permiso de los padres, y que incluso había amenazado con llevarse a la niña del hospital si no hacían lo que usted quería. Pero ninguna de nosotras la conocíamos personalmente, así que le creímos. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar la respiración nerviosa de los invitados. Alejandra intentó interrumpir a María, pero yo continué controlando la situación. Queridos familiares, les dije, durante esos 5 días que mi nieta estuvo enferma, yo estuve en mi casa llorando de preocupación y respetando la decisión de Alejandra de no visitarla. Mientras tanto, ella estaba en el hospital inventando historias sobre una abuela tóxica que jamás ha existido. Pero eso no es todo. Continúe revelando. María también me contó que durante la tercera noche de hospitalización, cuando la fiebre de mi nieta subió peligrosamente y los doctores estaban preocupados, Alejandra no llamó a su esposo Mauricio hasta 6 horas después. ¿Por qué? Porque estaba ocupada consolándose con el doctor Ricardo Mendoza, el pediatra que atendía a nuestra Sofía. Sí, querida familia. Mi nuera estuvo teniendo encuentros románticos en el hospital mientras mi nieta luchaba contra una bronconeumonía. La bomba había estallado. Los gritos de sorpresa llenaron el salón. Mauricio se tambaleó como si lo hubieran golpeado, y Alejandra finalmente perdió toda compostura. Eso es mentira, gritó histéricamente. María está inventando cosas porque le tengo envidia. Ricardo y yo solo hablábamos de trabajo, pero María no había terminado de hablar. Alejandra, dijo la enfermera con firmeza, yo los vi besándose en el cuarto de descanso médico a las 2 de la madrugada. Y no fue la única noche. Mauricio se acercó a su esposa con una furia contenida que daba miedo. Alejandra le dijo con una voz que yo no reconocía como la de mi hijo calmado y pacífico. ¿Me estás diciendo que mientras nuestra hija estaba enferma en el hospital, ¿tú estabas con otro hombre? ¿Me estás diciendo que durante estos años me has estado mintiendo sobre mi madre para ocultar tus propias mentiras? Alejandra intentó abrazarlo, pero él se apartó bruscamente. Pero todavía hay más, queridos invitados. Continué hablando porque había decidido que si iba a destruir la máscara de Alejandra, lo haría completamente. Durante estos meses de sospechas, contraté a un investigador privado para que me ayudara a entender qué estaba pasando realmente en mi familia. Lo que descubrió va mucho más allá de una simple aventura amorosa. Descubrió una red de mentiras y manipulaciones que han estado destruyendo a mi familia desde hace más de 2 años. Saqué de mi bolsa un sobre con fotografías y documentos que había estado guardando durante semanas, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. El investigador me trajo evidencia de que Alejandra no solo ha estado teniendo una relación con el doctor Ricardo Mendoza durante 8 meses, sino que también ha estado robando medicamentos del hospital para venderlos en el mercado negro. Sí, querida familia, mi nuera es una delincuente que ha estado usando su posición como enfermera para cometer fraudes. Las fotografías mostraban a Alejandra saliendo del hospital con cajas de medicamentos en horarios que no correspondían a su turno de trabajo. Los documentos mostraban transferencias bancarias a su cuenta personal por cantidades que no coincidían con su salario de enfermera.
Y lo más grave de todo, había evidencia de que había falsificado prescripciones médicas usando la firma del doctor Mendoza para obtener medicamentos controlados que después vendía a precio de oro en clínicas privadas. Mauricio tomó las fotografías con manos temblorosas y las fue revisando una por una, mientras su cara se transformaba de tristeza a horror. Alejandra intentó quitarle los papeles, gritando que todo era un montaje, que yo había pagado para que inventaran evidencia falsa porque la odiaba. Pero los documentos eran irrefutables, las fechas eran precisas, y las fotografías mostraban claramente su cara mientras cargaba cajas de medicamentos hacia su auto personal. Pero lo que más me duele, queridos familiares, continué diciendo mientras sentía como las lágrimas finalmente empezaban a brotar de mis ojos, no es descubrir que mi nuera es una ladrona y una mentirosa. Lo que más me duele es darme cuenta de que durante 2 años he estado culpándome a mí misma por los problemas en esta familia. He estado pensando que tal vez era demasiado entrometida, tal vez demasiado protectora con mi hijo, tal vez demasiado apegada a mi nieta. He estado sintiendo que era mi culpa que Alejandra me rechazara, cuando la realidad es que ella necesitaba alejarme para poder continuar con sus crímenes sin que nadie sospechara. Y ahí, en ese momento de revelación total, fue cuando la fiesta de cumpleaños se convirtió en un tribunal familiar donde toda la verdad salió a la luz como agua liberándose de una represa rota. El llanto de mi pequeña nieta Sofía llenó el silencio tenso del salón. La niña había empezado a llorar al ver a su papá y a su mamá gritándose, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo que su mundo se estaba desmoronando. Mi hermana Rosa intentaba calmarla, pero era imposible. Mauricio se acercó a tomar a su hija en brazos, y en ese momento vi algo en sus ojos que me partió el corazón. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que los últimos años de su vida habían sido una mentira completa. Alejandra siguió negando todo desesperadamente, pero sus argumentos se volvían cada vez más débiles y contradictorios. Gritaba que yo había inventado todo por celos, que había pagado a María para que mintiera, que había falsificado los documentos porque no podía aceptar que mi hijo hubiera encontrado una mujer mejor que yo. Pero cada palabra que salía de su boca solo confirmaba lo que yo ya sabía. Cuando una persona miente durante tanto tiempo, llega un momento en que ya no recuerda qué versión de la verdad había contado a cada persona. El doctor Ricardo Mendoza, que había llegado a la fiesta como invitado, porque Alejandra me había dicho que era un amigo cercano de la familia, intentó irse discretamente del salón, pero yo lo había visto entre los invitados desde el principio de mi revelación. Doctor Mendoza, le dije por el micrófono, no se vaya todavía. Creo que los invitados también deberían escuchar su versión de esta historia. ¿O prefiere que le cuente yo, a su esposa Marta, lo que ha estado haciendo con mi nuera durante estos meses? El doctor se detuvo en seco. Su esposa Marta, que estaba sentada en una mesa cercana, completamente ajena a todo lo que estaba pasando, lo miró confundida. Ricardo le preguntó levantándose de su silla, ¿qué está diciendo la señora Carmen? ¿De qué está hablando? El doctor intentó acercarse a su esposa para explicarle, pero Mauricio lo interceptó. No, doctor, le dijo mi hijo con una voz que nunca le había escuchado, tan fría y amenazante. Ahora usted va a explicarle a su esposa exactamente lo mismo que mi esposa me va a explicar a mí. Lo que siguió fueron 30 minutos de confesiones forzadas, llantos, gritos y revelaciones que destruyeron no solo mi familia, sino también la familia del doctor Mendoza. Alejandra finalmente admitió la aventura amorosa, pero siguió negando el robo de medicamentos, hasta que le mostré los videos de seguridad del hospital que el investigador había conseguido. En esos videos se la veía claramente saliendo por la puerta de empleados con cajas que no correspondían a su turno, en horarios nocturnos cuando se suponía que ya había terminado su jornada laboral. El doctor Mendoza confesó que había estado falsificando prescripciones a petición de Alejandra, pero alegó que ella le había dicho que era para ayudar a pacientes de escasos recursos que no podían pagar los medicamentos. Mentira tras mentira se iba desmoronando como un castillo de naipes. La esposa del doctor, Marta, resultó ser una mujer mucho más fuerte de lo que parecía. Se paró delante de su marido y le dio una bofetada que se escuchó en todo el salón. 30 años de matrimonio, le gritó llorando.
30 años para que me hagas esto con una cualquiera que roba medicamentos. Pero la revelación más dolorosa vino cuando Mauricio confrontó directamente a Alejandra sobre las mentiras que había estado contando sobre mí. Mi hijo, con nuestra pequeña Sofía todavía en brazos, le preguntó punto por punto sobre cada una de las cosas que ella le había dicho sobre su madre durante los últimos 2 años. ¿Es verdad que mi mamá intentó cambiar al pediatra de Sofía sin consultarnos? No, admitió Alejandra sollozando. ¿Es verdad que mi mamá quería controlar las medicinas de la niña? No. ¿Es verdad que mi mamá amenazó con quitarnos a Sofía si no hacíamos lo que ella quería? No. Nada de eso era verdad. Una por una, cada mentira que Alejandra había inventado para alejar a mi hijo de mí fue cayendo como dominó. Mauricio se daba cuenta de que había estado rechazando a su propia madre, limitando las visitas familiares y creando distancia en nuestra relación basándose en mentiras calculadas y manipulaciones crueles. El dolor en su cara era devastador. Mamá me dijo con la voz quebrada, perdóname. He sido el peor hijo del mundo. Te he tratado mal por culpa de sus mentiras. Y ahí, queridos amigos que me están acompañando en esta historia, quiero hacer una pausa para hablarles directamente al corazón. Si han llegado hasta este punto de mi relato, es porque algo en esta historia les está tocando fibras muy profundas. Tal vez han vivido traiciones familiares similares. Tal vez han sido víctimas de manipulaciones emocionales. O tal vez simplemente entienden el dolor de una madre que ve cómo intentan destruir la relación con su hijo. Quiero que sepan que ustedes son la razón por la que comparto esta historia tan personal y dolorosa. Porque creo que cuando compartimos nuestras experiencias más difíciles, ayudamos a otras personas a no sentirse solas en sus propias batallas. Si este relato les está ayudando de alguna manera, si sienten que necesitan el final de esta historia, los invito de corazón a quedarse conmigo hasta el final. Y si tienen sus propias historias de traición familiar, de manipulación emocional, o de momentos donde tuvieron que defenderse cuando nadie más los defendía, por favor compártanlas en los comentarios, porque juntos somos más fuertes, y nuestras historias pueden ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio valor. Después de las confesiones forzadas y las revelaciones devastadoras, el salón de fiestas se había convertido en un campo de batalla emocional donde varias familias estaban procesando traiciones que cambiarían sus vidas para siempre. Los invitados no sabían si irse discretamente o quedarse para apoyar a las víctimas de tanto engaño. Yo tomé la decisión de continuar con mi historia porque había cosas que necesitaba decir, no solo para mi familia, sino para todas las mujeres que habían vivido situaciones similares. Queridos familiares y amigos, dije retomando el micrófono después de que los gritos y llantos se calmaran un poco. Lo que acaban de presenciar no es solo el final de un matrimonio, es el desenmascaramiento de una estrategia que muchas mujeres manipuladoras usan para destruir familias unidas. Alejandra no actuó sola en esto. Ella estudió cuidadosamente nuestra familia durante años para identificar exactamente cómo separar a mi hijo de mí, cómo aislarme de mi nieta y cómo crear el ambiente perfecto para sus actividades criminales. Le expliqué a los 80 testigos presentes cómo había funcionado. Realmente la manipulación psicológica que Alejandra había ejercido sobre Mauricio. Primero, había establecido una relación perfecta conmigo durante los primeros años de matrimonio para ganar mi confianza y la de mi hijo. Después, había comenzado a sembrar dudas muy sutiles sobre mi comportamiento, siempre presentándose como la víctima comprensiva que solo quería paz familiar. Gradualmente, fue aumentando la intensidad de sus mentiras hasta lograr que Mauricio dudara de su propia madre. Pero hay algo más que necesitan saber. Continué revelando mientras veía cómo Alejandra permanecía sentada en una esquina, completamente derrotada y expuesta. Hace 3 semanas, cuando ya tenía suficiente evidencia sobre sus crímenes, le di la oportunidad de confesarlo todo y buscar ayuda profesional. La llamé a mi casa para una conversación privada y le mostré algunas de las fotografías que tenía. Le dije que si admitía sus errores y buscaba rehabilitación, yo consideraría no involucrar a las autoridades por el bien de mi nieta. ¿Saben cuál fue su respuesta? Pregunté a los invitados mientras sentía cómo la indignación crecía nuevamente en mi pecho. Me dijo que si yo me atrevía a decirle algo a Mauricio, ella se encargaría de que nunca más pudiera ver a mi nieta.
Me amenazó con inventar historias de abuso infantil contra mí, con decirle a los servicios sociales que yo era una abuela peligrosa que no debía estar cerca de menores. Incluso me dijo que conocía gente que podía hacerme daño físico si no me mantenía callada. El silencio que siguió a esta revelación era diferente a todos los silencios anteriores de la noche. Era un silencio pesado, cargado de horror y repulsión. Los familiares que conocían mi carácter sabían que yo jamás haría daño a un niño. Los que me conocían desde hacía décadas como maestra de primaria sabían que había dedicado mi vida entera a proteger y educar a los pequeños. Que Alejandra hubiera amenazado con inventar acusaciones tan terribles me convertía no solo en víctima de traición, sino en víctima de chantaje criminal. Mauricio se acercó a Alejandra con nuestra nieta todavía en brazos. Su cara había pasado por todas las emociones posibles durante la noche, pero ahora mostraba algo que me daba terror. Era una furia fría y calculada que yo nunca había visto en mi hijo pacífico y calmado. Alejandra le dijo con una voz que daba escalofríos: ¿amenazaste a mi madre con inventar abuso infantil si ella decía la verdad sobre tus crímenes? Alejandra intentó negarlo, pero ya no le quedaba credibilidad alguna. Sí, admitió finalmente, sollozando histéricamente, pero era para proteger a nuestra familia. Tu madre nos iba a destruir con sus investigaciones. Yo solo quería que nos dejara en paz para ser felices. ¿Felices?, gritó Mauricio con una furia que hizo que varios invitados se sobresaltaran. ¿Llamas felicidad a robar medicamentos, engañar a tu esposo y amenazar a una abuela inocente con acusaciones falsas? ¿Llamas felicidad a usar a nuestra hija como arma emocional contra su propia abuela? En ese momento, mi pequeña nieta Sofía, que había estado escuchando sin entender completamente lo que pasaba, se bajó de los brazos de su padre y caminó hacia mí. Abuela Carmen, me dijo con su vocecita angelical, ya no tengo que guardar los secretos que me decía mami. Mi corazón se detuvo. ¿Qué secretos, mi amor?, le pregunté arrodillándome para estar a su altura. Mami me decía que no le dijera a papi que tú no eras mala, que yo sabía que tú me querías mucho, pero que tenía que fingir que tenía miedo de ti. Y también me decía que no le dijera a nadie que el doctor Ricardo venía a la casa cuando papi no estaba. Mi nieta de 3 años había estado cargando con secretos que ningún niño debería conocer. Había estado siendo usada como cómplice involuntaria en el engaño que estaba destruyendo a nuestra familia. Alejandra había caído tan bajo que había involucrado a su propia hija en sus mentiras y manipulaciones. Había entrenado a una niña de 3 años para que fingiera rechazo hacia su abuela. Había convertido a mi nieta en una herramienta para sus planes destructivos. Esa revelación final fue la gota que derramó el vaso para todos los presentes. Incluso las amigas de Alejandra que habían llegado a la fiesta para apoyarla, se levantaron de sus asientos y se alejaron de ella con expresiones de repulsión. La transformación de la fiesta en un tribunal familiar había llegado a su punto más devastador cuando mi nieta inocente reveló cómo había sido manipulada para participar en los engaños de su propia madre. Los invitados estaban procesando no solo la traición conyugal y los crímenes financieros, sino también el abuso psicológico infantil que Alejandra había ejercido sobre nuestra pequeña Sofía. Como abuela y como ex maestra de primaria, yo sabía que usar a un niño como instrumento de manipulación familiar era una de las formas más crueles de maltrato emocional. Mauricio tomó a nuestra nieta en sus brazos nuevamente, pero esta vez su abrazo era diferente. Era el abrazo protector de un padre que acababa de darse cuenta de que su hija había estado siendo víctima de abuso psicológico en su propia casa. Sofía, mi amor, le dijo con lágrimas en los ojos. Tú nunca más vas a tener que guardar secretos que te hagan sentir mal. Y tu abuela Carmen no es mala. Tu abuela te ama más que a nada en este mundo. Papá, me respondió mi nieta con la sabiduría cruel de los niños que han vivido situaciones demasiado complejas para su edad. Yo siempre supe que la abuela era buena. Mami me decía que fingiera, pero yo no quería fingir. La abuela me hace galletas y me lee cuentos y me abraza cuando tengo pesadillas. Mami nunca hace esas cosas conmigo. Esas palabras fueron como puñales para Alejandra, quien finalmente entendió que hasta su propia hija había visto a través de sus mentiras. En ese momento tomé una decisión que cambiaría el rumbo de los eventos de esa noche. Queridos invitados, dije por el micrófono, he revelado todo lo que necesitaba revelar sobre las traiciones que esta familia ha sufrido. Pero ahora quiero hablarles sobre el futuro.
sobre las decisiones que he tomado después de descubrir la verdad y sobre las consecuencias que van a tener estos acontecimientos para todos nosotros. Les conté que durante las últimas semanas, después de recopilar toda la evidencia sobre los crímenes de Alejandra, había consultado con varios abogados especializados en derecho familiar y derecho penal. No solo había documentado el robo de medicamentos y la falsificación de prescripciones médicas, sino que también había grabado las amenazas que ella me había hecho sobre inventar acusaciones de abuso infantil. Todo estaba perfectamente documentado y listo para ser presentado ante las autoridades correspondientes. Alejandra, le dije dirigiéndome directamente a ella por primera vez en toda la noche. Mañana por la mañana voy a presentar una denuncia formal contra ti por robo, fraude, falsificación de documentos y amenazas. Pero más importante que eso, voy a iniciar un proceso legal para obtener la custodia de mi nieta hasta que demuestres que eres una madre apta para cuidar de ella. Una madre que manipula psicológicamente a su hija de 3 años no merece tenerla bajo su cuidado. El grito de horror que salió de la garganta de Alejandra fue desgarrador. Pero yo ya había tomado mi decisión. Durante meses había estado protegiendo a esta familia por amor, callándome por paz, aguantando humillaciones por armonía, pero cuando una persona amenaza con inventar acusaciones de abuso infantil contra una abuela inocente, cuando usa a su propia hija como instrumento de manipulación, ya no merece consideraciones ni piedad. Mauricio se acercó a mí con nuestra nieta en brazos. «Mamá», me dijo, «tú tienes todo mi apoyo. Voy a testificar a tu favor en todo lo que necesites. Voy a divorciarme de Alejandra inmediatamente y voy a asegurarme de que Sofía crezca en un ambiente seguro y lleno de amor verdadero. También voy a cooperar completamente con las autoridades para que paguen por sus crímenes tanto ella como el doctor Mendoza». Los invitados comenzaron a acercarse para ofrecerme su apoyo. Muchas de mis antiguas colegas maestras me abrazaron y me dijeron que testificarían sobre mi carácter si era necesario. Varios familiares se ofrecieron para ayudar con los gastos legales. Incluso, algunas de las amigas de Alejandra del hospital se acercaron para disculparse por haber creído sus mentiras sobre mí y para ofrecer su testimonio sobre su comportamiento profesional irregular. Pero lo que más me conmovió fue cuando mi hermana Rosa tomó el micrófono para dirigirse a todos los presentes. «Familia y amigos», dijo con voz firme, «todos ustedes han conocido a mi hermana Carmen durante décadas, han visto cómo crió sola a Mauricio después de que su esposo murió en un accidente cuando el niño tenía apenas 8 años. Han visto cómo trabajó doble turno como maestra para darle educación universitaria a su hijo. Han visto cómo ha cuidado a su nieta con amor incondicional desde el día que nació». Rosa continuó hablando sobre los 30 años que yo había dedicado a la educación primaria, sobre los cientos de niños que había ayudado a crecer y a aprender, sobre las familias que había apoyado durante crisis difíciles. Todos los presentes conocían mi historia como viuda joven, como madre soltera, como maestra dedicada, como abuela entregada. La idea de que yo pudiera ser una amenaza para cualquier niño era tan absurda que resultaba ofensiva. El doctor Mendoza y su esposa Marta se habían ido del salón durante las revelaciones más intensas, pero no antes de que Marta me dijera que ella también iba a presentar una denuncia contra su marido por adulterio y que estaría dispuesta a testificar sobre los crímenes médicos que él había cometido con Alejandra. La destrucción había sido completa y absoluta, pero también había sido necesaria. Cuando finalmente terminé de hablar y apagué el micrófono, el salón se llenó de un silencio diferente. No era el silencio tenso del conflicto, sino el silencio reflexivo de personas que habían presenciado algo que cambiaría para siempre su manera de ver las relaciones familiares, la confianza y la importancia de defender la verdad sin importar qué tan dolorosa pueda ser. Los días que siguieron a la revelación en la fiesta fueron como vivir en el ojo de un huracán emocional y legal que transformó completamente la vida de nuestra familia. La mañana siguiente, tal como había prometido, presenté todas las denuncias correspondientes ante las autoridades. El proceso legal comenzó inmediatamente, y tanto Alejandra como el doctor Ricardo Mendoza fueron arrestados esa misma tarde. Las evidencias que había recopilado durante meses eran tan contundentes que ni siquiera pudieron solicitar libertad bajo fianza. La investigación policial reveló que el robo de medicamentos era mucho más extenso de lo que yo había descubierto inicialmente.
Alejandra había estado operando una red de venta ilegal que incluía a otras 3 enfermeras del hospital y a 2 farmacéuticos de diferentes clínicas privadas. El monto total del fraude superaba los 200,000 pesos, y había pacientes que habían resultado perjudicados por recibir medicamentos vencidos o adulterados, que ella había sustituido por los originales. Mauricio estaba devastado, pero también liberado. Durante las primeras semanas después de la revelación, me confesó cosas que me partieron el corazón como madre. Mamá me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina con Sofía jugando en el jardín. Durante los últimos 2 años, he estado sintiéndome culpable todo el tiempo. Alejandra me había convencido de que yo era un mal hijo porque defendía mucho a mi mamá, de que tú eras una suegra tóxica porque querías pasar tiempo con tu nieta. He estado viviendo con una ansiedad horrible, pensando que tenía que elegir entre mi esposa y mi madre. Mi hijo también me reveló otras manipulaciones que Alejandra había ejercido sobre él y que yo no había sospechado. Me contó cómo ella había comenzado a controlar sus finanzas, diciéndole que necesitaban ahorrar para el futuro de Sofía, pero en realidad desviando dinero hacia sus cuentas personales. Me explicó cómo había logrado aislarlo progresivamente de sus amigos de la infancia, inventando problemas o conflictos que nunca habían existido para que él dejara de socializar con personas que podrían haber notado su comportamiento extraño. Pero lo más revelador fue cuando Mauricio me contó sobre las noches en que Alejandra había comenzado a salir frecuentemente con excusas de turnos extras en el hospital. Yo me quedaba en casa cuidando a Sofía, me explicó, pensando que mi esposa estaba trabajando para asegurar el futuro económico de nuestra familia. En realidad estaba construyendo una doble vida con el doctor Mendoza y coordinando sus actividades criminales. Me siento como el hombre más ingenuo del mundo. La custodia de mi nieta fue resuelta más rápidamente de lo que había esperado. Los servicios sociales enviaron a una psicóloga especialista en menores para evaluar la situación familiar. Y después de varias sesiones con Sofía, la profesional determinó que la niña había estado sufriendo manipulación psicológica severa por parte de su madre. El reporte oficial establecía que mi nieta necesitaba un ambiente estable y libre de manipulaciones, mientras se resolvía el caso legal de Alejandra. La pequeña Sofía había comenzado a mostrar signos de recuperación emocional desde el primer día que se quedó permanentemente en mi casa. Ya no tenía las pesadillas constantes que había estado experimentando durante meses. Ya no se ponía nerviosa cuando sonaba el teléfono, pensando que su madre la iba a regañar por algo que había hecho mal. Poco a poco comenzó a comportarse como una niña normal de 3 años, jugando libremente, riendo sin miedo y expresando sus emociones de manera natural. Abuela Carmen, me dijo una mañana mientras desayunábamos juntas, ¿ya no tengo que fingir que no te quiero? No, mi amor, le respondí abrazándola. Ya nunca más vas a tener que fingir nada. Desde ahora solo tienes que ser tú misma y decir lo que realmente sientes. ¿Y puedo decirte que te amo muchísimo?, me preguntó con esos ojos inocentes que me derretían el corazón. Por supuesto que puedes, mi cielo, le dije, y yo también te amo más que a nada en este mundo. El juicio contra Alejandra y el doctor Mendoza duró 4 meses. Durante ese tiempo, salieron a la luz muchos más detalles sobre la magnitud de sus crímenes. Se descubrió que habían estado planeando huir del país con el dinero robado, llevándose a Sofía para chantajear a Mauricio y mantenerlo callado sobre sus actividades. Habían obtenido pasaportes falsos y tenían boletos de avión para Costa Rica, donde pensaban establecerse con identidades nuevas. La sentencia fue severa pero justa. Alejandra recibió 8 años de prisión por robo agravado, falsificación de documentos, fraude médico y abuso psicológico infantil. El doctor Mendoza recibió 10 años por ser considerado el líder de la operación criminal. Ambos perdieron para siempre sus licencias profesionales y fueron obligados a pagar reparaciones económicas a todas las víctimas de sus fraudes. Lo que más me satisfizo no fue la venganza, sino la justicia. Durante el juicio, cuando Alejandra tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, intentó una última manipulación, diciendo que todo lo había hecho por amor a su familia y por desesperación económica. Pero el juez había revisado cuidadosamente toda la evidencia, incluyendo las grabaciones de sus amenazas contra mí, y su veredicto fue claro. Una persona que manipula psicológicamente a su propia hija y amenaza a una abuela inocente con acusaciones falsas no merece consideraciones especiales.
El primer año después del juicio fue de reconstrucción emocional y familiar para todos nosotros. Mauricio entró en terapia psicológica para procesar el trauma de haber sido víctima de manipulación durante tanto tiempo. La terapeuta le explicó que las víctimas de abuso psicológico frecuentemente desarrollan ansiedad, depresión y problemas de autoestima porque constantemente dudan de sus propias percepciones de la realidad. Mi hijo había estado viviendo en un estado de confusión constante, sin entender por qué se sentía culpable todo el tiempo. Mi nieta Sofía también recibió terapia especializada para niños que han sufrido manipulación familiar. La psicóloga infantil me explicó que los menores que son obligados a mantener secretos familiares o a fingir emociones que no sienten pueden desarrollar problemas de confianza y dificultades para expresar sus sentimientos auténticos. Afortunadamente, Sofía era muy pequeña cuando comenzó la manipulación, así que su recuperación fue más rápida y completa de lo que habíamos esperado. Yo también busqué ayuda profesional, no porque me sintiera culpable por haber expuesto la verdad, sino porque necesitaba procesar la traición emocional que había sufrido. Durante 8 años había tratado a Alejandra como a la hija que nunca tuve, compartiendo con ella tradiciones familiares, secretos personales y recuerdos preciados. Descubrir que todo había sido una actuación calculada para manipular a mi familia fue devastador de maneras que no había anticipado. La terapeuta me ayudó a entender que mi instinto maternal de proteger a mi familia no había sido equivocado, pero que mi manera de expresar esa protección había necesitado evolucionar. Durante décadas había sido la típica madre mexicana que se sacrifica en silencio, que aguanta humillaciones por mantener la paz familiar, que pone las necesidades de otros antes que las propias. La experiencia con Alejandra me enseñó que el verdadero amor a veces requiere confrontación, que la verdadera protección a veces requiere conflicto. Mauricio comenzó a reconstruir su vida personal y profesional con una perspectiva completamente nueva. Su taller de carpintería, que había estado decayendo porque Alejandra lo había convencido de que no era lo suficientemente ambicioso, empezó a prosperar nuevamente, sin la presión constante de una esposa que lo hacía sentir inadecuado. Mi hijo redescubrió la pasión por su trabajo y la confianza en sus habilidades como artesano. Pero lo más hermoso fue ver cómo se desarrolló su relación con Sofía una vez que no había más manipulaciones de por medio. Sin Alejandra envenenando cada interacción familiar, mi hijo pudo conectar auténticamente con su hija. Comenzaron a pasar los fines de semana completos juntos, construyendo muebles pequeños en el taller, cocinando recetas especiales y creando nuevas tradiciones familiares que no estuvieran contaminadas por los recuerdos dolorosos del pasado. Mi relación con mi nieta se transformó de manera maravillosa. Sin la presión de tener que ocultar su cariño hacia mí, Sofía floreció como una niña completamente diferente. Se volvió más comunicativa, más afectuosa, más segura de sí misma. Ya no tenía miedo de expresar sus emociones o de pedir lo que necesitaba. Comenzó a llamarme por teléfono cuando estaba en casa de su papá, solo para contarme sobre su día o para pedirme que le cantara sus canciones de cuna favoritas. «Abuela Carmen», me dijo una tarde mientras hacíamos galletas juntas en la cocina. «¿Por qué mami me decía que fingiera cosas?» «No lo sé, mi amor», le respondió honestamente. A veces los adultos cometen errores muy grandes y lastiman a las personas que aman. Pero lo importante es que ya no tienes que fingir nada y que siempre vas a poder decirme la verdad sobre todo lo que sientes. 2 años después del juicio, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que fuera posible. Mauricio conoció a una mujer maravillosa llamada Patricia, una maestra de secundaria viuda con 2 hijos pequeños. Su relación se desarrolló de manera natural y honesta, basada en comunicación abierta y respeto mutuo. Cuando me la presentó, la primera cosa que Patricia me dijo fue que había escuchado toda la historia sobre Alejandra y que admiraba mi valor para defender a mi familia. «Doña Carmen», me dijo Patricia durante nuestra primera conversación larga, «quiero que sepa que jamás trataría de reemplazarla en la vida de Sofía. Esa niña necesita a su abuela, y usted ha demostrado ser una mujer extraordinaria. Solo espero que con el tiempo pueda considerar que también tengo algo bueno que aportar a esta familia». Su honestidad y humildad me conquistaron inmediatamente.
La boda de Mauricio y Patricia fue una celebración completamente diferente a la pesadilla que había sido la fiesta de Alejandra. Fue una ceremonia pequeña e íntima, llena de amor auténtico y felicidad genuina. Sofía fue la niña de las flores, radiante de emoción por tener una nueva mamá que la trataba con cariño real. Patricia había incluido a mis dos hijastros en la ceremonia, creando inmediatamente una familia unida donde todos se sentían valorados y respetados.